Buenas tardes, compañeros y tutora. Mi nombre es Suri Caterina Suárez Calero. Pertenezco al grupo 142 del curso de microbiología de suelos. A continuación, explicaré la tarea 1, explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Primero, explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades. Entonces, los tipos de actividades microbianas dependen del metabolismo que presentan las células, ya que toman los nutrientes que tienen a su alcance y los transforman en material celular y productos de desecho. La abundancia y diversidad microbiana dependen de los recursos o alimentos disponibles y por las condiciones como la temperatura, el pH y el oxígeno. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? La comunidad microbiana es el conjunto de poblaciones de células de diferente clase que se relacionan entre ellas creando actividades funcionales. Esta actividad se puede dar entre la población y el hospedero de manera beneficiosa, neutral o perjudicial. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas? Bueno, la riqueza se le llama a la cifra total de integrantes del grupo que hay en un hábitat o ecosistema. La abundancia es el número de individuos encontrados en una población de un ecosistema determinado. Y la relación es que la riqueza se obtiene de la cantidad de alimentos que se necesitan y la abundancia es gracias al alimento obtenido. ¿Cómo funciona el aporte de energía al ecosistema? Bueno, la mayor fuente de energía de los ecosistemas presentes en la Tierra es el Sol, además de que es aprovechado por cientos de organismos para sintetizar todas las sustancias esenciales para su metabolismo a partir de sustancias inorgánicas, como las plantas, las algas, las bacterias, las archas, que estas a su vez están compuestos, estos compuestos orgánicos los utilizan los herbívoros, de los cuales se alimentan los animales carnívoros. De los cadáveres se encargan los descomponedores, como hongos, que obtienen la energía necesaria para sobrevivir. Bueno, y como ya lo dije, los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental, ya que estos son los encargados de descomponer toda la materia que llega al suelo. Explica el concepto de microambiente. Bueno, el microambiente es un microentorno que se puede crear dentro de un espacio muy pequeño. En algunas partes también se le conoce como terrario. Se puede crear de forma muy sencilla, recolectando materiales del medio ambiente, utilizando recursos en los que se pueden sobrevivir las plantas y animales. Entonces, como observamos, lo podemos crear dentro de una botella, recolectando algunas clases de suelos y algunos tipos de plantas que pueden sobrevivir a este ambiente. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué se favorece cooperar? Bueno, la competencia entre microorganismos es la interacción mediante el cual un individuo se beneficia del otro más pequeño para mejorar sus condiciones de vida. Los más adecuados para competir son los que tienen alta masa reproductiva, pocas exigencias nutritivas y alta capacidad de almacenamiento para poderse desplazar. Por otro lado, la cooperación microbiana es un grupo de microorganismos donde todos actúan para obtener beneficios para todos. Se puede dar entre la misma clase o entre microorganismos diferentes. Explique con un dibujo esquema propio la composición de los suelos. Entonces, como observamos, la composición de los suelos depende de un suelo muy fértil, ya que esto ayuda al crecimiento de las plantas. Este suelo debe contener abundante agua, sustrato para las raíces de las plantas y ser rico en nutrientes.
Eh, Gracias a un suelo con vegetación, previene la degradación de los suelos y mantiene el ciclo del agua y los nutrientes. Defina qué es rizósfera. Bueno, entonces decimos que la rizósfera es una franja de interacción entre las raíces de las plantas y los microorganismos del suelo, que ayuda a la ingesta de nutrientes, soporta heladas y protege contra los patógenos. Se conoce también como micorrizas y son redes de comunicaciones que facilitan el transporte de nutrientes entre plantas y hongos. Y efecto rizosférico, que este es conocido debido a las condiciones del suelo creadas por las raíces, que ayuda a la presencia de alimentos para las bacterias y para las condiciones ambientales, es decir, las bacterias aumentan con las raíces de las plantas. ¿En qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? Entonces decimos que la región del suelo es más activa es el horizonte A, ya que el suelo está dividido en horizontes. Este contiene hongos y residuos orgánicos sin descomponer y generalmente es de color oscuro por la presencia de materia orgánica. Además favorece porque contiene insectos, artrópodos, lombrices, nemátodos y organismos descomponedores. ¿Qué son las CBC y cuál es su importancia? Bueno, las costras biológicas del suelo son comunidades de organismos que habitan en la superficie del suelo de ecosistemas áridos y semiáridos. Su composición varía según las características del suelo, del clima, la vegetación y microhábitat. Y la función de estas es la fijación de carbono y nitrógeno, además de la estabilización del suelo, ya que esto afecta la germinación y los niveles de nutrientes para las plantas vasculares. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana de los suelos? Bueno, gracias al agua que se encuentra en los suelos, los microorganismos pueden llevar a cabo procesos metabólicos que les permiten autoalimentarse, autoorganizarse y reproducirse. Además, con estas aguas se afecta la actividad microbiana en el suelo por el dominio de los factores ambientales como lo son la temperatura, la aireación, la solubilidad de nutrientes, el grado de salinidad y el pH del suelo. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica? Entonces, la especiación alopátrica es la presencia de una barrera geográfica que puede ser una cadena montañosa o la separación de las placas tectónicas, entre otras, que impide el flujo genético de poblaciones, ya que éstas se deben desarrollar por separado para estar sometidos a ambientes diferentes. Estas diferencias impiden a los individuos aparearse y tener trascendencia con los de otro para formar una nueva especie. ¿Por qué la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental? Entonces decimos que son importantes ya que garantizan los ciclos de nutrientes y la descomposición del material vegetal en todos los ecosistemas, gracias a los procesos biológicos como son la oxidación, la reducción, la mineralización y la misma descomposición de la materia orgánica. 5 grupos microbianos y su función. Bueno, los principales grupos microbianos son los microorganismos procariotas, al que pertenecen las bacterias y las arqueas. Hacen parte de este grupo ya que tienen forma de cocos, bacilos o espirales. Las bacterias se reproducen por medio de la multiplicación del ADN y estas pueden soportar temperaturas altas, periodos de sequía, entre otros. Además son importantes para el medio ya que son las encargadas de la degradación de la materia orgánica. Por otro lado, los microorganismos eucariotas son todas las células que tienen material genético. Existen 3 tipos: los protozoos, que son heterótrofos y sin pared celular;
las algas microscópicas que son autótrofas con pared celular de celulosa y los hongos microscópicos que son heterótrofos con pared celular de quitina. Por otro lado tenemos los protistas, al que pertenecen los protozoos y las algas microscópicas, que son organismos unicelulares. Su hábitat es húmedo o acuático y pueden ser de agua soluble o salada, además de que su reproducción puede ser sexual o asexual. También tenemos los hongos, que son de diferentes hábitats extremos, como los desiertos, áreas con extremada salinidad, radiaciones ionizantes, y algunos son acuáticos. Algunos hongos producen enfermedades infecciosas en animales y plantas. Y por último tenemos los virus, que estos disminuyen las poblaciones de animales o vegetales de un hábitat, además de que sirven como mediadores en el intercambio genético entre el individuo de una o más especies. Nombre 3 factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana. Entonces tenemos que los factores más importantes son el macroclima, la topografía y el suelo. ¿Cuáles son los factores que gobiernan la variabilidad de la biomasa microbiana? Entonces tenemos que el primero es la variabilidad climática, que esto corresponde al ciclo diurno de temperatura, es decir, a las estaciones climáticas, a las temporadas de invierno o verano y a los fenómenos naturales como los huracanes. Tenemos los tipos de suelo, que se conocen 6, que es el residencial, el de actividades productivas, el de equipamiento, el de infraestructura, el de espacio público y el de áreas verdes. Y por último tenemos la composición de la vegetación dominante, que se le denomina a la cantidad de especies y plantas presentes en un lugar. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes de los ecosistemas? Entonces decimos que la biomasa microbiana del suelo actúa como el principal reservorio de nutrientes para la supervivencia de las plantas. En el ecosistema del bosque tropical seco, la extracción de nutrientes de las hojas en el SMB se ha considerado como el nutriente eficaz a las adaptaciones. Porque el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado. Entonces decimos que gracias a las prácticas de restauración con especies vegetales mixtos con alto potencial de producción de la biomasa, contribuye a la rápida restauración de la diversidad microbiana perdida. Las especies vegetales se recomiendan tener una alta eficiencia de producción de biomasa para favorecer la reproducción de microbios benéficos como micorrizas y fijadores de nitrógeno. Y por último, ¿qué se puede concluir de las prácticas de restauración? Entonces, los ecosistemas de restauración son aquellos que tienen distintas especies en una determinada zona. Y como conclusión, decimos que una plantación mixta con bioculantes tolerantes al estrés y enmiendas orgánicas puede aumentar la rotación de nutrientes del suelo. Los procesos físico-químicos y biológicos son los componentes más importantes para mantener la salud del suelo, y la pérdida de la diversidad microbiana, el PAIMES, los cambios climáticos y el uso de la tierra son las principales razones del daño a la fertilidad del suelo y de la productividad de los ecosistemas. Muchísimas gracias.